ideas que plantea la carrera? ¿Cuáles son algunas ideas que plantea la carrera y que chocó o chocaron o siguen chocando con sus creencias a nivel espiritual, a nivel religioso? Antonella, hace rato nos dimos cuenta que funciona muy bien tu micrófono. Si por ahí tenés algo que puedas comentar o alguna persona que esté desde la comodidad de su casa. Samu, te escucho. Bueno, profe, con respecto a mí, ¿verdad? O sea, tal vez la filosofía de Nietzsche, ¿verdad? Del superhombre, ¿verdad? De que el hombre nomás luego es el... O sea, hay que, ¿cómo era? Hay que hacerle caer a la religión o a Dios, mejor dicho, ¿verdad? Para que uno pueda, vamos a decirle, progresar o algo así, creo que era. O sea, porque era, o sea, ¿cómo era? Era más o menos por el tema también de la idea de que creo que la religión era como un medio de, o sea, y tal vez supuestamente hasta ahora incluso, un medio de control de poblaciones también. Entonces, o sea, por lo menos ese lado, ¿verdad? Y ¿Y qué vos pensabas antes de leer eso? ¿O antes de dar sobre eso? ¿dónde estaba yo? ¿Qué pensabas de eso? Y no, y hasta, no, hasta ahora sigo creyendo que está mal, ¿verdad? Solamente que como vos decías, ahí chocó, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la filosofía y yo lo que sí por lo menos más o menos desarrollé fue el pensamiento de que cada uno tiene su propia verdad, su propio mundo, entonces bueno, yo puedo dar mi opinión, pero eso no significa que, o sea, o sea, yo puedo creer que lo que vos estás haciendo o lo que vos crees está mal, pero bueno, ese es, o sea, eso es lo que yo creo, pero al final yo no te voy a cambiar o yo no voy a influir tal vez tanto, ¿verdad? En que vos cambies, entonces bueno, o sea, yo te doy mi opinión, vos me das tu opinión y hasta ahí queda. Cada uno tiene su verdad. Eso es por lo menos lo que, o sea, por lo menos en ese punto, al menos es como que yo estuve. Porque por un lado, ¿verdad? También, o sea, también, ¿verdad? Estoy en contra, ¿verdad? De esto del LGBT, homosexualidad y todo ese tema. Pero, pero bueno, esa es mi creencia, es mi pensamiento. Es solamente mi opinión, es mi verdad, no. O sea, yo entendí la idea, ahí Iris Britos dice, a veces me siento como en un programa de radio o esos streaming ahora que se hace cuando hago mi clase virtual. Acá tenemos la colaboración de una de nuestras oyentes. Iris Britos dice, no entiendo bien Samuel, ¿verdad? Bueno, explico más o menos la idea de Samuel, a ver si yo entendí. Samuel me dice ok o no, ¿verdad? Lo que chocó para él, o sea, con la concepción de su vida espiritual o su vida religiosa, era el punto para hacer la corta la historia, tipo que termine la religión, que la religión no tiene que existir porque es una limitante, tipo para el desarrollo humano, ¿verdad? Que es prácticamente lo que desarrolla Nietzsche, ¿verdad? Con el respecto también a lo que, por lo cual también se denominó, ¿verdad? El filósofo oscuro, ¿verdad? O uno de los filósofos oscuros en realidad. Entonces, que esa concepción de que no hace falta Dios o que en realidad la religión hace mal al desarrollo humano fue lo que chocó con su pensamiento. Pero él dice, a final de cuentas, que uno puede pensar como se le dé la gana, que él respeta eso, pero que también él se queda con su forma de pensar y creo que va por la idea de que espera también el mismo respeto hacia su forma de pensar, ¿verdad? Para los que entran recién, la consigna era qué pensamientos o qué teorías o qué ideas que ustedes adquirieron en la carrera de psicología chocó con su forma de
de pensar a nivel religioso, o sea, cuáles fueron las ideas que chocaron, ¿verdad? A ver, sí, Araceli. Algo que chocó para mí fue como yo crecí en una familia muy católica y también que asiste mucho Hola, a la iglesia. eh, perdón, ah, te escucho. entonces era como en los momentos en los que vos pasabas mal o tenías algún tipo de, bueno, igual no sabes si depresión o ansiedad, era rezar. Todos te decían, bueno, rezá, pedirle a Dios, ¿verdad? Y eso fue lo que a mí me costó también porque yo, bueno, adolescente, también pasé mal y yo pensaba, bueno, yo rezo, rezo y por qué no me funcionaba, ¿verdad? No, es que yo no quería y eso fue lo que me costó un poco, pero de adolescente más o menos. Y al final me di cuenta que está bien en los casos, por ejemplo, de terapias, ¿verdad? Si la persona cree, está bien, ¿verdad? Pero vos no le podés obligar ni nada de eso. Pero no es algo que me di cuenta al entrar a la facultad un poco antes, porque tenía una prima que estudiaba psicología y me ayudó eso, pero bueno, eso fue algo que me costó, o sea, me costó cuando fui adolescente. Quería mencionarlo. Sí, me parece muy interesante y muy Araceli. Hay dos ideas que quiero rescatar de lo de lo que estás diciendo. Uno, el tema de la adolescencia y la falta de normalización de ciertas emociones, ¿verdad? El hecho de no poder sentirte mal o el tema de la tristeza y el tema de rezar como recurso, ¿verdad? Que me parece muy válido lo que dijiste en el tema en el que uno cree que sí sirve como recurso terapéutico, ¿verdad? No como una indicación directa del terapeuta, pero sí es un recurso que el paciente te plantea, de que nace de él, ¿verdad? Como planteamiento sí se podría llegar a utilizar, ¿verdad? A ver, tenemos otro oyente que dice, profe, en el caso de los que no tenemos creencia espiritual, la gente que no tiene creencia espiritual, le digo, van a arder en el fuego del infierno. Eh, Iris Gritos dice, gracias profesor, ahora entiendo mejor. Bueno, voy a proyectar lo que va a ser la clase de hoy. A ver si no nos garroteamos todo hoy con esta clase, ¿sí? Voy a compartir. Menos mal que esta clase no vamos a hacer presencial. Digo, del lado positivo. Menos mal que no es presencial. O si no, capaz y ustedes se quedan sin profe o yo me quedaba sin alumno. Cátedra paralela. Bueno. ¿Se ve ahí, gente? Bueno, todavía no, por ejemplo. ¿Todavía no? Sí. Ah, creo que se va a ver muy chiquito. Pero igual, con tal de que yo vea y que ustedes escuchen, está súper bien. Ahí creo que sale. Sí. Este es nuestro tema de hoy. Desde lo religioso a lo científico en psicología clínica, ¿verdad? Eh, muy, muy al igual que la compañera que habló, creo que fue Araceli el nombre de la compañera que habló. Mi choque surgió mucho antes de comenzar la, la carrera con respecto a lo clínico y en contrapartida a lo religioso. Y luego el choque se fue como haciendo un poquito más fuerte cuando fui conociendo a algunos profesores que tenían muy arraigada sus creencias religiosas y esas creencias religiosas lo llevaban en la clase, ¿verdad? Como una forma correcta. Inclusive algunos lo planteaban como la única forma, ¿verdad? De, de solución, ¿verdad? A la problemática, ¿verdad? Ahora creo que dos de ellos ya se jubilaron. Dos de estos profesores ya, profesoras, ya se jubilaron, pero yo tuve la gracia, puedo decir la gracia, de tenerlos como profesores porque también aprendí ciertos puntos que si bien yo no compartía, es una cuestión también de mirar de la perspectiva
del otro. Dentro de psicología clínica es muy, muy importante, y la gente que va a la iglesia, ya sea católico o ya sea cristiano de cualquier rama, evangélico, protestante, no sé, mm, pentecostal, bautista, testigo de Jehová, cualquiera que tenga como base la Biblia, van a, van a darse cuenta que en la mayoría de los capítulos, pero más en el Antiguo Testamento, ya parezco ya tipo, tipo una misa, o va a ser tipo un culto, ¿verdad? Lo único que falta es que levanten las manos y vamos a empezar a convulsionar todos juntos. Esa parte no vamos. Clase de religión. Sí, era, ¿cómo era? Si era en clase, íbamos levantando a convulsionar todos juntos, pero bueno. Pero no darse cuenta que dentro de la Biblia, en varios libros, figuran episodios demoníacos, ¿verdad? Y describen, ¿verdad?, episodios demoníacos de posesión y demás. Que si nos ponemos a estudiar las características de estos episodios que se muestran, son muy similares, o son prácticamente iguales, ¿verdad?, a los cuadros psicóticos que nosotros hoy estudiamos en psicología clínica, ¿verdad? Y ahí te pones a pensar, si yo hoy psicólogo clínico o estudiante de psicología clínica veo un cuadro psicótico de alguien que convulsiona, de alguien que empieza a hablar grueso, ¿qué va a primar en esa primera impresión? Va a primar mi objetivo, o sea, mi visión objetiva o técnica, entre comillas, vamos a llamarle, de lo que yo estoy estudiando, o va a primar aquellas creencias que desde niño venimos trayendo, porque eso también es importante. Uno no se tiene que sentir culpable o sentirse mal de repente por ciertas contradicciones que tengan a nivel conceptual, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que la mayoría de nosotros, digo así porque en todos los años que enseñé, hay como un 50 y un 50 en el grupo. O sea, gente que en algún momento de su vida vivió una fe fervorosa así, que entraba, que era catequista, que cantaba, que hacía de todo en la iglesia, que estaba en las escuelas dominicales y demás, y de repente dejó de hacerlo por una convicción personal, y el otro grupo de gente que sigue activando en la iglesia, ¿verdad? Entonces, en ambos grupos de repente se ve ese conflicto entre lo que es religioso y lo que a mí me están enseñando como ciencia dentro de psicología. Y esto tiene su devenir histórico propiamente. Y cuando hablamos del devenir histórico, tenemos que tener en cuenta que la religión como tal fue la primera explicación a cualquier patología que teníamos a nivel mental, ¿verdad? Y ahí va mucho lo que dijo, haga cualquier cosa, bueno, y meterle un rezo que ahí se te va a pasar, ¿verdad? Y entre estas primeras explicaciones hay que tener en cuenta mucho el contexto, ¿verdad? De dónde surge la religión como una explicación a los fenómenos mentales. Dice, las primeras profesiones, o las profesiones u oficios en realidad, que se han responsabilizado del cuidado del bienestar de individuos que sufren trastornos psicológicos o psiquiátricos, incluyen al clero, es decir, a la iglesia, u otros grupos religiosos, los médicos e individuos comprometidos con el bienestar social. Cuando hablamos acá de médicos o individuos comprometidos con el bienestar social, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos médicos ya desde la época de antes de Cristo, ¿verdad? Los filósofos griegos que trataban de dar una explicación a los problemas que tenían que ver con la salud mental. Y hoy en día nosotros leemos y de repente sus ideas nos parecen medio absurdas o medio voladas, así medio que o estaban fumando marihuana o con algo se estaban metiendo mientras escribían sus propuestas con respecto a salud mental.
pero es que no tenían las herramientas suficientes dentro de ese contexto para dar una explicación a esos fenómenos que se estaban viendo. Dice, el tratamiento de los problemas de salud mental por métodos religiosos se basaba en el concepto de la demonología, tema del examen. Es decir, considerar que dichos problemas son provocados por fuerzas del mal. Dice, en el Antiguo Testamento y en el Talmud, que también es un libro religioso, se refieren a la locura como consecuencia del castigo divino. ¿Verdad? Cuando hablamos de locura propiamente dicho, hay dos cuestiones técnicas. Por lo general, locura como término se le asigna a las personas que sufren de esquizofrenia o a las personas que sufren de algún episodio psicótico, ¿verdad? O sea, locura es coloquialmente. En la Edad Media, en Europa, la Iglesia fue la responsable de la explicación de la alteración psicológica y de suministrar tratamiento para esta, en la mayoría de los casos, como castigo. Imagínense, ya desde la Iglesia, ¿verdad? Se tomaba a la enfermedad mental como un método en el cual, para solucionarlo, necesitaba castigarse al sujeto o a la persona. Y acá voy a mezclar algo que dijo Samu, creo que es el que habló primerito, con respecto a la última parte que dijo sobre el tema de las orientaciones sexuales. La iglesia, por lo general, y más cuando si eran sacerdotes, ¿verdad? Y creo que hasta hace poco se utilizaba esa técnica, se autoflagelaban cuando tenían pensamientos que tenían que ver con la sexualidad. Ya sean, ahí sí, ya sean heterosexuales o homosexuales, si la persona, si el sacerdote, o si, ¿cómo se llaman? Los seminaristas, tenían pensamientos sexuales con respecto a una mujer o con respecto a un hombre, ellos se latigaban. Y eso se hacía hasta hace poco, como un método de, obviamente, buscar la sanación o la liberación como castigo a lo que él estaba pensando o sintiendo. Samu, te escucho. Profe, me hiciste acordar a una historia muy simpática de unos monjes, ¿verdad? ¿Sí? Estaba el tema de eso, no, 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 ser mujer es pecado carnal. Y tomaron la idea, ¿verdad? De separarse así de la sociedad y irse ahí lejos, ahí medio ñemo ermitaño ya, no sé si es en la montaña o algo así. Y el tema es que al final se terminaron enamorando de ellos mismos, ¿verdad? Porque, y eso es lo que, es como que, o sea, ellos queriendo escapar, ¿verdad? De ese pecado carnal, vamos a decirle, cayeron otra vez estando supuestamente en un lugar para cómo era, para meditar y todo eso. Y eso, por ejemplo, lo que... Voy a agarrar tu aporte dentro de un contexto que me tocó a mí vivir dentro de la clínica. Tuve una temporada, o sea, yo tengo pacientes por temporada que tienen como la misma característica. Desde el año pasado, la mayoría de mis pacientes son gente del interior, ¿verdad? No voy a decir de dónde, pero sí gente del interior. Y en la época pre-pandemia y pandemia, tuve gente, o sea, tuve una población de seminaristas y ex seminaristas. Y me fue muy, muy interesante porque aprendí muchísimo de ellos y de cómo se manejan ciertos conceptos, ¿verdad? Dentro de los seminarios. No voy a dar nombre de congregación religiosa, ¿verdad? Pero tuve la posibilidad de los tres ex seminaristas que atendí ya, ahora ex seminaristas, eh, la cuestión de cómo tratan la sexualidad y cómo lo tratan de curar, ¿verdad? Estos tres ex seminaristas eran homosexuales, ¿verdad? Y dos de ellos conscientemente entraron en el seminario para suprimir su orientación sexual. O sea, dos de ellos utilizaron la famosa técnica entregar su sexualidad al Señor, ¿verdad? Porque al entregar su sexualidad al Señor, ¿verdad? Eso ya iba a pasar. ¿Fue así? No, fue al revés. Fue toda una tortura.
Uno de ellos siguió el seminario acá en una congregación X, se enamoró de un sacerdote, el sacerdote le correspondía y le correspondía también sexualmente. Cuando se le descubrió, se le dio la alternativa o de salir de la congregación o que se vaya en el extranjero, o sea, en la congregación, pero a prestar servicio en el extranjero para terminar su formación y para llegar a ser sacerdote. Obviamente todo esto se tapa porque imagínense que esto salga a luz, obviamente va a ser un escándalo para la Iglesia Católica, por más que se sabe, pero no se oficializa esta información, por llamarla de alguna forma. Él se va a Buenos Aires a seguir con su formación para ser religioso y ahí ve que es mucho más habitual de lo que es acá en Paraguay estas relaciones ocultas entre seminaristas. Al final de cuentas, él vuelve de allá, no logra terminar sus estudios, pero sí decide vivir una vida religiosa, ¿verdad? Decide vivir su fe católica, pero desde afuera, no desde el seminario, porque vio que, bueno, estando en el seminario, su sexualidad seguía muy a flor de piel. Hasta que terminó, ¿cómo se llama? Terminó de dejar totalmente la iglesia. Él decía que era más que nada por la hipocresía, ¿verdad? Por la hipocresía que había dentro de la iglesia católica como tal, ¿verdad? Y eso pienso en realidad que hay en todas las iglesias, ¿verdad? Pero más enfocado en este caso, lo que él decía, que el amor al prójimo estaba muy condicionado, ¿verdad? Que si bien en la Biblia dice que el amor de Dios es incondicional, cuando vos entras en la iglesia, ves que de repente la gente que está en la iglesia, inclusive las autoridades de la iglesia, llámense sacerdote, obispo y demás, hablan del amor, pero cuando se habla del amor en una determinada población, y no solamente hablo con respecto a orientación sexual, sino también hablo de clase social y demás, es como que tiene otra connotación, ¿verdad? Entonces, él decía, esa hipocresía hizo que él se aleje totalmente de la iglesia. El otro caso, ¿verdad? Que también era un caso de que él aceptaba su condición homosexual y decidió entregarle su sexualidad al Señor, él se fue en el seminario y esta persona, fue como, no sé si decirlo, sancionada o castigada porque era afeminado. Entonces le llamaban la atención por esa característica comportamental que tenía. Entonces, como que él era peligroso para la población de seminaristas, se le sancionó, vamos a decirle, y ella no tenía actividades grupales con los otros seminaristas. Entonces, cuando había actividad grupal, ¿qué él hacía? Él se iba junto a un sacerdote y era secretario del sacerdote. Entonces, cuando había actividad grupal, él se iba a un sacerdote, este sacerdote tenía como una biblioteca en su oficina. Entonces, por lo general, lo que hacía era limpiar los libros, ordenar, mover cosas y de repente ordenar las actividades que tenía el sacerdote. Hasta que en una de esas, el sacerdote le manoseó. O sea, hubo un contexto X, ¿verdad? Que no voy a dar muchos detalles, pero al final el sacerdote, al que él se iba supuestamente, ¿verdad? Era prácticamente como una terapia. No vamos a juntarle con el grupo porque el grupo se puede contaminar, ¿verdad? Uy, se puede contagiar. Entonces vamos a llevarle con el sacerdote fulano para que en esa actividad, ¿verdad? Es tipo que deje esos pensamientos. Aunque en realidad eso dice, que tal vez sí era muy notable que él era homosexual, porque él nunca lo dijo así, nunca lo admitió así dentro del seminario. Lo que sí que él denuncia este caso de acoso, de abuso, porque en realidad le manoseó, viene a ser ya un abuso, ¿verdad? Y decidió denunciar. Y ellos tienen, los seminaristas tienen como unas categorías como para ir denunciando lo que les molesta. Es la misma cosa que yo suelo decirle a los alumnos, ustedes tienen que quemar etapas o quemar instancias. Si a usted le molesta algo de mi clase, me lo dicen a mí. Si no puedo solucionar yo, lo dicen al coordinador. Si el coordinador se hace de ñembota, lo hablan
con la parte, con la dirección académica. Bueno, más o menos esa escala tenían ellos. Entonces, cada seminarista tenía como un guía que estaba 1 año o 2 años superior al en estudio. Entonces, ese su guía era como su confesor también. Entonces, él agarró y le comentó a su confesor, a su guía, que estaba años más arriba, y lo primero que le recomendó fue que no diga nada nomás, ¿verdad? Que él va a estar ahí un tiempo nomás, tipo que le ponga un estate quieto al sacerdote y que siga, porque si no se le podía traer problemas. Y bueno, él no hizo eso. Él denunció eso a nivel clero, ¿verdad? Pero lo único que se hizo fue se le invitó, ¿verdad?, a que deje la congregación, ¿verdad? Eh, y eso yo le estoy hablando de hace 6 7 años atrás, no es hace mucho, ¿verdad? Donde la religión o las creencias religiosas se siguen utilizando para curar, ¿verdad? Eh, lo que nosotros en psicología, ¿verdad?, no es algo curable, ¿verdad? Porque no está dentro de los manuales de diagnóstico. Y si decimos eso, vamos a empezar a debatir grandemente con el tema del manual de diagnóstico y la orientación sexual, ¿verdad? Que también tiene su historia de ahí medio turbio en cuanto a salir y entrar de manual de diagnóstico. Tienen que tener en cuenta ustedes como psicólogos clínicos que la homosexualidad estaba anteriormente en el DSM, no recuerdo en cuál, no recuerdo si en el DSM-3, en el DSM-4, pero después se sacó del manual. Algunos dicen que son por los criterios clínicos propiamente dicho, y algunos dicen que es por una cuestión más bien política, social, que se quitó del manual, ¿verdad? Entonces ahí hay como una discusión fuerte todavía entre en realidad por qué se quitó o si se debería quitar en realidad o fue por una presión eh, social y política que se quitó, ¿verdad? La psicosis, como le estaba diciendo hace rato, eh, tanto la esquizofrenia, obviamente que tiene cuadros psicóticos, eran lo que anteriormente le llamaban locura, ¿verdad? Y hasta ahora mucha gente lo sigue denominando como locura. La psicosis se interpretaba como evidencia de posesión demoníaca específicamente y se le trató por medios de exorcismos, torturas o muerte por quema en la hoguera. Yo recuerdo que una vez el profesor Lorenzo Villalba, que en paz descanse, fue mi profe de psicopatología. Una vez nosotros le consultamos justamente sobre este punto, sobre el tema de la psicosis, cómo saber si es posesión, saber si no es posesión y demás. Y él decía que hay ciertos criterios y ciertas características que cumple la psicosis, ¿verdad? Y decía, primero lo tenés que pensar qué tan importante es o sea, tenés que confrontar a la persona qué tan importante es él como para que el demonio le elija y sea el objeto de posesión. ¿Qué tiene él de interesante que no tenga otra persona? ¿Verdad? Eso es una cuestión a nivel confrontación de la idea de posesión. Y segundo, también la confrontación a nivel médica farmacológica. ¿A qué me refiero con eso? A ponerle que Samu de repente está poseído. Él está convencido, toda su familia está poseída, toda su familia está convencida de su posesión, se va en la iglesia, le hace su exorcismo, 2, 3, 4 días está bien, después puede otra lo mismo. Después hay un tío, una tía ahí medio cuerda y le dice, ¿por qué no llamamos a Samu con el doctor fulano? Él es psiquiatra para ver una opinión nomás, ¿verdad? No digo que no esté poseído, pero para ver otra opinión nomás, ¿verdad? Y su familia acepta, le llevan a Samu al psiquiatra. Lo primero que le van a dar, dependiendo mucho de la anamnesis que le haga y de ¿cómo se dice? De las características que Samu presente, le van a dar un antipsicótico. El antipsicótico es como que tarda un poquito de repente, o sea, tiene su modo de acción en el cuerpo, pero lo que va a hacer es disminuir todo lo que son las características psicóticas, las alucinaciones, tanto visuales como auditivas, también va a estar más tranquilo, un cambio comportamental. Y ahí se da el segundo contraste, y ahí se da la segunda confrontación, ¿verdad?
Si el demonio es tan pro que prácticamente está casi al nivel divino de Dios, ¿verdad? Porque es su competencia, ¿verdad? Como un antipsicótico va a poder mermar las características si es en realidad una posesión. Si es una posesión y es algo divino, algo terrenal que hizo un ser humano, como es un antipsicótico, no debería cambiar, ¿verdad?, las características que está presentando Samu. Y es la segunda confrontación que se hace. Primero, ¿qué tan divino soy yo para que el Añá se fije en mí y se meta en mí? Y segundo, había sido que no es tan fuerte el Añá si al tomarle una pastillita, un antipsicótico y hago mi tratamiento bien, desaparecen todas las características demoníacas que tenía. Pero como antes no había las herramientas para confrontar estas características que se dan en las personas psicóticas, obviamente la única explicación que había era la explicación que podía dar la iglesia. Entonces directamente se ataña, o sea, se ve otra vez hacia el factor divino como una explicación. Y eso pasa muchísimo, gente. Yo tengo un caso muy, muy emblemático de una persona con cuadro psicótico. Y esta persona inclusive se fue al médico o a la médica. Y recuerdo que esta persona, la médica, no me acuerdo si era mujer o varón, pero es irrelevante el sexo del médico y la médica. Lo que sí que le dio agua bendita y le dio un rosario para que se ponga, para que no se tenía que quitar ese rosario, tipo para protegerle, tipo un amuleto. Ustedes saben que cuando yo me fui a visitar a esta persona, él tenía por el cuello acá, tenía las marcas de las bolitas del rosario, como que le quemaban. Le quemaban. Y yo pude ver eso, o sea, yo vi el rosario, vi las marcas que tenía y el rosario le quemaba. Yo le recomendé que se vaya con una psicóloga, se fue, mi recomendación salió mal. Esto voy a contarlo con mayor detalle después en clase, este caso, porque me parece muy emblemático. Lo que sí que al final, después de probar esta psicóloga, se fue con otra psicóloga y se fue con un psiquiatra, ¿verdad? Y hizo un tratamiento interdisciplinario con un psiquiatra y con una psicóloga, porque también estaba cayendo en una depresión, con antidepresivos y con antipsicóticos. A los 2, 3 meses, esta persona llegó a ser totalmente funcional. Totalmente funcional. Este caso después lo voy a expandir más en clase porque tiene varias aristas que resulta muy interesante como para poder debatirlo. Pero es el segundo caso que yo lo vivencié así directamente, en el cual un antipsicótico y un antidepresivo quitaron estas características propias de un cuadro psicótico. Entonces, al confrontar medicación versus esta explicación, obviamente gana de por sí la parte biológica. Luego de la demonología, ¿verdad?, que explicaba todo a través de las posesiones divinas, viene esta perspectiva, que es la perspectiva somatogénica. Y esta perspectiva somatogénica era como una alternativa a la demonología en cuanto a forma de explicaciones médicas de los problemas psicológicos. Dice en el siglo IV a.C., Hipócrates pensaba que los problemas psicológicos, de igual manera que las enfermedades físicas, eran consecuencia de un desequilibrio de los 4 humores corporales. Y ahí empezamos a hablar del tema de la bilis negra, bilis amarilla y demás, que Hipócrates no solamente eso ponía como una explicación a las enfermedades físicas, sino también a cuestiones que tenían que ver con la psicología, específicamente con los tipos de personalidad y demás que después se van desarrollando. Ya en el siglo XVI al XIX, el tratamiento médico de los problemas psicológicos consistía más bien en colocar a los individuos en hospitales psiquiátricos y así los que ofrecían poco o ningún tratamiento a los pacientes, ¿verdad? Es decir, que durante esta época, durante este periodo de la historia, si eras paciente psiquiátrico, directamente te ibas como en un depósito, ¿verdad? Y ahí justamente lo que ya hablamos en la clase pasada, el tema del contexto donde surge la psicología clínica y la humanización del paciente, ¿verdad? Que anteriormente eran encerrados, encarcelados y atados. Cuando empezó todo este auge de las personas con TEA o las personas neurodivergentes,
a mí me hizo mucho ruido algo que en mi niñez, ustedes ya no, ustedes son jovencitos. Creo que acá hay sí algunas personas que podrían ser contemporáneas mías o acordarse de algunas cosas un poquito más alejadas del tiempo. Pero cuando apareció toda esta cuestión del TEA y los neurodivergentes, yo recuerdo que yo en las noticias solía ver cuando era más, poner que tenía 11, 12 años aproximadamente, yo veía que de repente se le denunciaba a gente de la campaña porque le tenía atado o encadenado a su hijo en el patio, por ejemplo. O lo tenían así como en un chiquerito afuera, ¿verdad? Voy a buscar un poco si no hay, ¿cómo se dice? Historial en los periódicos. Era muy, muy habitual eso. Elida, ¿te escucho? Sí, profe, quería nomás comentar que mi abuela le ataba a mi primito por el árbol cuando se portaba mal, porque decía que era muy inquieto y le ataba por el árbol. Ok. O le ataba por un poste o algo así, porque se portaba muy mal, era muy inquieto. Y siempre tuvimos la sospecha, o sea, los que ya somos un poquito más actuales, siempre dijimos que era un niño TEA, ¿verdad? Y nunca se le diagnosticó, nunca. Pero hasta grande. Y era así, tipo, se le pegaba y todas esas cosas y se le ataba, porque no sé qué podía quedar quieto directamente y le ataban por el poste. ¿Alguna vez te ataron, Elida? No, por suerte. Bueno, tal vez iba a A mí me funcionar. ataron a mi hermana, profe, porque no nos llevábamos bien. Ah, no, pero eso era un clásico. Eso era un clásico. Bueno, perdón, pero eso era. A mí no. Este de mi casa, perdón. A mí no me llevaron a atar, pero sí me hacían abrazarlo obligadamente. Que le tenía que abrazar obligadamente. Guadalupe, te escucho. Profe, a mí me tocó irme cuando era más chica, había como medio voluntariados que te vas a esas casas hogares de niños que tienen así como historias muy densas. Sí. Y a mí me tocó irme a una casa donde conocí la historia de una nena que cuando era más chica era así como que inquieta, la mamá no podía con ella. Entonces lo que hizo fue meterle en esas jaulas de pajarito Ok. y la nena creció más o menos así y vos le veías a ella porque estaba así como que alejada del resto. Cuando le rescataron, le trajeron a la casa, le trataron de ayudar y todo, pero ella creció como que encorvada, o sea, medio sentada en cuclillas, Por la posición que encorvada. tuvo mucho tiempo, sí. Ajá, por la posición que tenía que tomar estando dentro de esa jaula. Y ella estaba así como ahí quieta, no hablaba, miraba así de que a un punto fijo. Y así como que en la casa trataban de ayudarle, integrarle, darle tratamiento, todo, pero era como medio complicado por toda la historia, porque sumado a eso como que recibía maltratos también de la mamá y era así como muy densa su historia. Sí, gracias, Guada, por compartir. O sea, ven, o sea, hay cuestiones que se van perpetuando, ¿verdad? Por una cuestión de aprendizaje, por una cuestión de... También hay una cuestión también que hay que tener en cuenta antes de juzgar el tema de las carencias de herramientas que tenían nuestros abuelos o bisabuelos. Tal vez la abuela de Elida no era una mala persona, pero era la herramienta que tenía y en su momento tal vez no sabemos, ella pudo haber visto eso, que haya funcionado, ¿verdad? Entonces lo utilizó de vuelta. Samu, ¿te escuchamos? Profe, a ver, yo quisiera saber nomás tu opinión. Creo que es un tema un poco Eso es medio tabú. peligroso, eso es peligroso cuando me piden mi opinión. No, pero no, a ver, es con respecto a, ¿ves que hay algunos, por ejemplo, que creen que con la, ¿cómo era? O sea, ¿ves que la vacunación para los recién nacidos y para los niños es como que aumentó? Y que eso es lo que de repente ahora hace que supuestamente prolifere más el autismo, porque las vacunas suelen tener ciertos niveles de metales pesados o algo por el estilo. O sea, es como que antes por lo menos tal vez no había tanto porque las vacunas no eran demasiadas, pero ahora de repente hay muchísimas vacunas que se les pone a recién nacidos o algo así, y eso supuestamente produce. No, no me río, Samu, sino me río de los emojis que me saltan así, ¿verdad? Los compañeros no hablan, pero reparticipan con los emojis, ¿verdad? Con respecto a eso, Samu, hay que tener en cuenta dos cositas. Si bien es toda una industria el tema
de la farmacología y el tema de que hay que mover los medicamentos, que los medicamentos se tienen que vender porque obviamente genera gran dinero, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que come de, de la industria farmacéutica. Hay que tener en cuenta también que los medicamentos, específicamente las vacunas, tienen un rigor en cuestión de pruebas que se hacen con estas vacunas, ¿verdad? Por ejemplo, para el tema de COVID, ¿cuánto tiempo tardó en salir una vacuna para el COVID? ¿Por qué tardó tanto? Bueno, ahí podemos meter una cuestión de política y podemos empezar a divagar con el tema de la disminución de la población a nivel mundial y todo eso, que hay muchas ideas sueltas. Pero a lo que voy con ese tema es que hay muchos, ¿cómo se dice? Muchas pruebas previas que se hacen antes de sacar una vacuna al mercado. Y segundo punto que hay que tener en cuenta es el sobrediagnóstico y en contrapartida a la falta de diagnóstico. Hay que tener en cuenta que anteriormente no había mucha gente, personas deprimidas. ¿Ustedes piensan que anteriormente no había mucha gente deprimida? Claramente sí había, profe. O sea, la única diferencia es que no Solamente se que un o, Yahoo no puede estar triste. ¿Cómo se dice en guaraní eso? Boriajú no lle deprimir. Algo así solo escuché. Un Boriajú ya estresaya, ¿verdad? No tiene por qué estresarse, ¿verdad? Va, en Boriajú, oye, deprimita, decía así la gente. Sí, así mismo con esa expresión, ¿verdad? Entonces es como que anteriormente había como una falta de diagnóstico y también actualmente yo veo mucho en el tema de personas neurodivergentes, esa cuestión que ahora saltó mucho también porque ahora los padres es como que se involucran más y buscan ayuda y también el tema de que el niño tenga un diagnóstico de repente deja más tranquilos, entre comillas, a los padres, porque en base a eso se puede llegar a trabajar con el niño neurodivergente en cualquiera de sus aristas. Entonces ahí es muy complicada la situación que plantea Samu. Yo no creo que sea propiamente una cuestión de vacunas, yo pienso que es una cuestión más de que antes no se tomaba tan en cuenta y ahora como sí hay un diagnóstico, sí hay un movimiento que lo hace propiamente visible. ¿Sí, Edu? Hola, profe, ¿qué tal? Todo bien. No, justamente quería decir más eso, que ¿Querías decir o vas a decir? yo estaba escuchando mucho a mis parientes, mis tías, mis abuelas, de que siempre decían que ya llegaron a escuchar todas las noticias de las personas con autismo, de las personas con depresión, de las personas que se van suicidando en el barrio, que incluso hay jóvenes, ¿verdad? Y les llama mucho la atención eso. Y siempre dicen, terminan con esa frase, que antes no había eso y que ahora hay más, que hay demasiado. Y yo siempre pienso que no es que antes no había o que antes no era tanto como ahora, solamente que no se evidenciaba. Y además que también la depresión, una persona con depresión también puede ser funcional. O sea, no es solamente que está con depresión y está encerrado en su pieza, en su casa y que no se mueve, ¿verdad? O sea, uno puede estar trabajando, puede hacer muchas actividades, pero también sufrir de depresión funcional. Y antes lo que más se hacía era tenían que ir a trabajar, o sea, en una familia grande no había que se quede nomás su casa, se les obligaba y se iban a trabajar. Y el famoso que decía que en el Moriajú, si es que no trabaja, no come, ¿verdad? Entonces, todo era actividad física y a la larga, ¿qué es lo que más se veía? Que jóvenes estaban tomando caña, que jóvenes estaban mascando el naco. O sea, en las salidas de farra que había de esa época, había muchos jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas y también fumando. O sea, eso era parte también de cómo ellos canalizaban ciertas situaciones que no podían enfrentar o hablar porque los varones no pueden ni ser sensibles, ni tampoco llorar, ni manifestar ciertos rasgos de debilidad o algo así que en la sociedad no le permitía nomás. O sea, nunca comparto cuando dicen de que ahora es más que antes. Yo creo que siempre hubo la misma proporción y que ahora es más visibilizado nomás.
Totalmente, me gustó mucho el análisis histórico que hiciste con respecto también al consumo de sustancias, ¿verdad? Que anteriormente se comenzaba desde muy temprano, pero con sustancias legales, ¿verdad? El tema de fumar, el tema de tomar alcohol, caña, anteriormente era una cuestión así de los 13, 12 años, que era algo prácticamente normal, ¿verdad? Y caía en Hawái, ¿verdad? Entonces, parte de ser hombre y de ser arriero también involucraba tomar y fumar en parte de nuestro contexto, ¿verdad? Pero ustedes saben porque hay más ahora el tema de los autismos, el tema de la depresión y el tema de los putos y eso. Ustedes saben por qué ahora hay más. En realidad, De mi parte, o sea, de mi parte no. porque se acerca el fin de los tiempos. Entonces ahora se está viendo todo eso ahora. ¿Eso qué perspectiva sería? Sería una perspectiva demonológica. Eso era para dar ejemplo. Muy bien. No digan que esto en otras cátedras el profe de paradigma no dijo que hay mucha puta y mucha suicidio porque viene el fin de los tiempos. Eso era solamente para una explicación de la parte del enfoque demonológico, ¿sí? Eh, continuamos. Entonces después surge la revolución en cuanto al enfoque y surge con este es un tipo así que hay que tener así en la punta de la lengua en el examen. Philip Pinel, ¿verdad? En Francia y Benjamin Rush en Estados Unidos y que hacen alusión, ¿verdad? Al tratamiento moral de los pacientes, ¿verdad? Y ahí sale todo el tema de quitar las cadenas y de que los centros psiquiátricos sean más parecidos a centros hospitalarios que a cárceles, ¿verdad? Luego están las alternativas a las propuestas médicas y religiosas. Apareció Charcot, ¿verdad? También está Bernheim y también está Pierre Janet, que comenzaron a experimentar con la hipnosis en el tratamiento de algunos problemas psicológicos e introdujeron la idea de los métodos psicológicos en cuanto al tratamiento. Estos sujetos son psiquiatras, ¿verdad? Y son los que introdujeron realmente la propuesta de la palabra un tratamiento psicológico como tal. A Charcot ya le escucharon, ¿verdad? Ya oyeron de él, ¿no? Oye, creo que Freud fue su alumno, o sea, estuvo relacionado. I love you, Britos. I love you. Bien, clave lo que dijiste. Freud se interesó en la hipnosis debido a los estudios de Charcot, específicamente los estudios que hacía sobre histeria. Y ahí también surge algo muy interesante que Freud aprendió de ir a estudiar con Charcot. Eran que las crisis histéricas solamente se daban en público. Es decir, una persona nunca va a tener una posesión demoníaca estando sola. O sea, si es una crisis psicótica, ¿verdad? Vamos a poner en duda, ¿verdad? Respetando la creencia de todos acá. Entonces, si es una crisis psicótica o una crisis histriónica, nunca lo va a tener a solas. Y eso lo aprendió de Charcot, que sí o sí esa persona necesita un público para empezar a somatizar, ¿verdad? Esto fue Perdón, profe, por interrumpir, pero no sé si eras vos o u otra profesora o profesor el que nos comentó justamente que la gente que se desmayaba, por ejemplo, no se desmayaba si es que no había alguien que le pueda ver o que le pueda acudir. Y quería aportar. ¿Vos sos que llegaste tarde en la clase pasada? No sé. Así sos. Sí, Yo era el que llegó tarde, creo. Sí, yo fui. Investigaciones teóricas actuales se basan netamente en el trípode que ahora sí o sí todos manejamos, que es la parte biopsicosocial, ¿verdad? El papel importante, genética, y también la parte genética como un factor vulnerable, en el sentido de que hay personas que son más propensas a determinados daños a nivel neurológico o ciertas cuestiones que tienen que ver con la psicopatología propia, ¿verdad? Y también dije en la clase pasada que, por ejemplo, el trastorno bipolar o el trastorno depresivo mayor es mucho más, o sea, son mucho más propensos, perdón, las personas que tuvieron
parientes con esa patología. Inclusive hay un estudio longitudinal con respecto al suicidio, en el cual se ve también que las personas que se suicidaron o que tienen intento de suicidio tienen parientes de una generación atrás o de 2 generaciones atrás que lo intentaron. Es como que se va perpetuando. La parte psicológica que incluye justamente el proceso cognitivo y la parte social, porque hay que tener en cuenta algo, que toda conducta surge dentro de un contexto y toda conducta emerge de los procesos cognitivos. ¿Y dónde emerge el proceso cognitivo? De nuestras conexiones neuronales. Entonces no podemos estudiar al ser humano y no podemos estudiar a la psicología sin tener en cuenta el cuerpo, los pensamientos y las emociones y el entorno donde surgen o donde se manifiesta, que es clave para entender muchas de las patologías. Esto ya lo habíamos hablado en la clase pasada con respecto a la psicología como ciencia y la psicología como profesión. La psicología como ciencia surge como la creación de laboratorio con GUM, y la psicología como profesión en la primera clínica de psicología en 1896 en Pensilvania, ¿verdad? Con Wimner, ¿verdad? Él solicitó la creación de una nueva rama de la psicología que tuviera el objetivo de ayudar a la gente y acuñó el término de psicología clínica para describir un nuevo campo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que por eso también, o sea, los que somos psicólogos clínicos, y ustedes que van a ser psicólogos clínicos, o sea, no es que somos fanáticos de nuestra especialidad, porque sí, y no decimos que la psicología clínica es la madre de las especialidades, ¿verdad? Porque no se nos antoja nomás, ¿verdad? Sino históricamente, la primera rama de la psicología, la primera rama profesionalizada de la psicología es la clínica. Y después de ahí surgen las demás. Y algunos me dirán, pero profe, ¿acaso el tema de la creación de los test y eso también con el tema de clasificar a los soldados, eso no es psicología laboral? Es parte de selección, pero se hizo desde un punto de vista clínico, ¿verdad? De clasificación clínica. Entonces, por eso la clínica es conocida en realidad como la madre de las especialidades. Y este es el devenir histórico de lo que es la psicología clínica. Primero está la psicología precientífica, que ya lo dimos en el cursillo y lo vuelvo a repetir, que tiene que ver con los filósofos griegos y demás. Luego está la psicología científica como tal, que le tenemos a Wundt, y luego le tenemos a Wibner con la psicología clínica, ¿verdad? Entonces este es el devenir histórico de donde se desprende propiamente la psicología clínica como tal y de donde saca también los supuestos para el tratamiento. Si nosotros nos vamos un poquito para atrás, la psicología clínica y las propuestas del tratamiento psicológico que utilizamos en la psicología clínica surgen de los psiquiatras, ¿verdad? O sea, surge de la psiquiatría y surge de pensamientos que están muy arraigados al psicoanálisis y obviamente la clínica como tal y el manejo de la clínica como tal, sea cualquier enfoque, tiene una perspectiva de encuadre, por mínima que sea, la tiene del psicoanálisis, porque de ahí emerge la psicología clínica como tal. Y desconocer eso sería no conocer la historia de la psicología como tal, ¿verdad? Justito una hora, pasé, perdón, les prometí que iba a hacer 45 minutos nomás. Alcanzamos una horita de clase. Cuando tengamos virtual, esta va a ser nuestra temática. No me voy a extender tanto, más que nada por la modalidad, ¿verdad? Entonces vamos a tener de 1:15 a 2:15 a reventar. 45 minutos, una hora cátedra de clase bien potente, ¿verdad? Entonces después para allá volver a nuestras actividades y poder conectarse a la otra clase. Más que nada porque como yo le había explicado, todavía no, pero luego van a tener clases prácticas con la profe Gladys y le va a dificultar un poquito también esta temática. Les agradezco por haberse conectado. 45, conmigo son 45, ¿verdad? Así que agradecido por haberse conectado. Voy a sacar un print pantalla, así voy a abrir un poquito que ya hice también ya el print pantalla hace rato de la gente que estaba presente. Entonces ya tienen su presencia asignada.
Sí, Olguita, te escucho. Hola, profe, ¿qué tal? Queremos decirte nomás que estamos juntas porque se apagó el teléfono de Chiche y no sabemos si está en tu captura. Griselda Sí. Chamuco y Olga Bueno, Fernández. Antes de salir voy a volver a... Sí, les ubico muy bien. Una... especialmente a la que no tienen, especialmente a la que no tiene anteojo. Bueno, Soy yo, voy a soy yo. volver, entonces voy a registrar, sí. Dale, Ahí, profe, Gracias. gracias por conectarse, gente. Chau, chau, están liberados. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. ¡Feliz fin de Pedrito!